Buenos días. La Escuela Normal de Tlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz y sus alumnas, que integran el equipo número 5 de la materia Redacción y Comprensión de Textos Académicos dentro de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, tienen el objetivo de presentar la norma lingüística. Norma lingüística. Hablaremos de la norma lingüística, su concepto, funciones, tipos y más. ¿Qué es la norma lingüística? La norma lingüística es un conjunto de normas que determinan el uso correcto de nuestra lengua. Estas normas pueden variar según la utilización de la lengua de las propias personas. Respecto a la norma lingüística, existen dos opiniones opuestas sobre esta. Primero, están los puristas, que afirman que las normas no deberían cambiar y debería conservarse con las mismas reglas. Y por otro lado, están los que creen que la lengua evoluciona. Estos opinan que las normas deben cambiar siempre según la moda de los propios ciudadanos. Funciones de la norma lingüística. Las funciones de la norma lingüística son varias. Primero, esta desea obtener un modelo de lengua unitario para la enseñanza, los usos oficiales, escritos y formales. También desea mantener la unidad entre lenguas sin importar en qué ubicación geográfica se encuentre. Y por último, establece una serie de normas que rigen los distintos idiomas que ven más allá de las barreras físicas. Importancia de la norma lingüística. La importancia como instrumento colectivo sirve para mantener un vínculo de comunicación. Es una herramienta imprescindible para garantizar la unidad del idioma. Necesitamos aprender a comunicarnos con las personas que nos rodean en nuestro entorno o con las que no pertenecen a nuestro lugar de origen y nos relacionamos de manera frecuente. Por ello, logramos transmitir nuestros mensajes de una manera idónea para poder crear diferentes vínculos de información con personas de diferentes lugares. La norma también es necesaria para que un hablante adquiera una conciencia lingüística cabal y para poder usar los distintos códigos en diferentes situaciones de comunicación. Proceso de construcción de la norma lingüística. La palabra norma proviene del latín norma y fue documentada en 1616. Se hacía referencia a la norma establecida por la Academia de la Lengua Española y se consideraba que eran sus dictados los que fijaban el uso y le daban esplendor y unidad al idioma español. Como modelo lingüístico, se tomaba la lengua literaria con lo que se aspiraba a lograr la perfección en el uso del lenguaje. La norma estuvo siempre presente en la enseñanza tradicional, cuyo fin era dotar al alumno de las reglas que le permitieran establecer las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. El concepto de la norma se ha ido modificando, en la misma medida en que ha avanzado el conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla. La distancia establecida entre lo sistemático, lengua, y lo variable y episódico, habla, es un problema teórico que da origen a la lingüística moderna, donde la superación de este abismo causa la aparición del concepto de norma lingüística. Ninguna norma surge de la nada, y mucho menos desde el interior de la lengua misma. Por el contrario, brota de la comunidad hablante al asignar etiquetas valorativas a las manifestaciones lingüísticas de los usuarios, donde la comunidad les da el visto bueno o no a los usos que hacen los hablantes de los elementos y estructuras que componen el sistema de la lengua. Ciertos usos pueden darse en la totalidad de los hablantes de la lengua o en solo una parte de la comunidad, por lo que puede hablarse de usos generales, usos mayoritarios, usos restringidos y usos particulares, según la extensión profesional que los emplee. Proceso de construcción de la norma lingüística. La lengua y el habla asumidas como nociones autónomas y separables dificultan una explicación satisfactoria de los hechos del lenguaje. Saussure abandona el terreno de las realizaciones concretas de un objeto de estudio que le dé su estatus epistemológico a la lengua lingüística. Crea un abismo entre la lengua y el habla. Estas dos entidades solo podrían conectarse en el acto verbal, pues en este último la unidad relativa del lenguaje no solo hay hechos de habla, sino también de lengua. Coserio logra introducir su concepto de norma, ese aspecto de lengua que existe en el habla y que se refiere a las producciones verbales. La sociolingüística admite que el habla tiene el carácter social, pues el acto concreto de hablar está sujeto a regulaciones socioculturales, haciendo referencia a que la lengua entonces no solo sea un sistema funcional, sino también realización normal. Tipos de normas lingüísticas. Se establecieron cuatro normas lingüísticas, cuyo uso es asociado a la situación comunicativa en la que el hablante lo practique.
Primero está la norma culta formal. Esta es usada por los hablantes que dominan la lengua en situaciones formales de la comunicación. Después está la norma culta informal. Esta es usada por hablantes que dominan la lengua en situaciones formales de la comunicación. En tercer lugar, se encuentra la norma inculta formal, que es usada por aquellos que no dominan la lengua. Y por último, está la norma inculta informal, la cual está usada de contextos informales de interacción comunicativa por hablantes que no dominan un código de lengua. Cabe destacar que las normas cultas son aquellas en donde él o los hablantes conocen las reglas de una lengua y las usan correctamente, y por otro lado, las normas incultas son aquellas en donde él o los hablantes no conocen de estas reglas y por lo tanto no utilizan la lengua correctamente. Variables lingüísticas. Las variables de una lengua poseen variaciones, las cuales los miembros de una comunidad se definen por hablar una lengua común, y existen diversos factores que los diferencian entre sí, como los geográficos, históricos y sociales. Estos factores determinan las diferencias del habla de quienes pertenecen a una misma comunidad lingüística, y estos se conocen como variables lingüísticas. Las variables lingüísticas son 4. Primero está la variable diacrónica, que hace alusión al tiempo, donde la lengua cambia con el paso de los años, las palabras cambian y el modo de pronunciarlas también lo hace. Desaparecen conceptos y asimismo aparecen otros nuevos. Después está la variable diastrática, que hace alusión a nivel educacional. Dentro de esta variación nos permite encontrar dos niveles, uno culto y otro inculto. El lenguaje culto se relaciona con un amplio dominio de un código ya utilizado por hablantes, y el lenguaje inculto es aquel en donde hay una falta de conocimiento de un sistema lingüístico. Después está la variable diatópica, que hace alusión al lugar en que esta es más evidente la variación de la forma de habla de un lugar a otro. Y cabe mencionar que las normas diatópicas reciben el nombre de dialectos. Por último, está la variable difásica, que hace alusión a la situación. Por ejemplo, estoy en mi trabajo y cuando hablo con mi jefe le digo buenos días y hasta luego. Pero cuando estoy con mi amigo le puedo decir hola y adiós. Ahora bien, otra variable, pero esta vez de una manera incorrecta dentro del lenguaje, es aquella en donde algunas personas usan o añadan ese a los verbos, como por ejemplo comiste, dijiste o pensaste. Más sin en cambio, la variable lingüística no admite esas eses, por lo que lo correcto es decir comiste, dijiste y pensaste. Y si bien, aunque las personas de esa misma comunidad puedan entender lo que quieren estar transmitiendo, no es correcto usarlo. Pero en algunos lugares de Latinoamérica sí es correcto usar estos verbos con una S al final, y no debemos juzgar a los hablantes que no pertenecen a nuestra comunidad, recordando que la lengua cambia conforme al tiempo, el lugar y las personas con las que uno se rodea. En conclusión, el equipo número 5 dio por entendido que la lengua es la que hace posible la comunicación entre los individuos de una sociedad, y aún dentro de esta misma sociedad, la lengua cambia de acuerdo a cada uno de sus hablantes, pues esta es un ente vivo que cambia con el paso del tiempo y las sociedades. Asimismo, el ambiente en el que todos crecemos y nos desarrollamos va a determinar de una manera significativa nuestra manera de hablar. Es decir, una persona profesionista no va a hablar de la misma manera que un obrero, ni un músico hablará como un sacerdote. Esto se debe a que cada uno tiene un vocabulario diferente que está adaptado al entorno en el que cada uno de los hablantes ha crecido. Por su atención, gracias.